Imagina por un momento que vives en un mundo donde el color gris parece cubrirlo todo. Estamos en el Moscú de 1984. El viento corta la cara, las filas para conseguir pan son eternas y la libertad de crear algo solo por diversión es casi un mito. En este escenario de concreto y vigilancia vive un hombre llamado Alexei Pasitnov. Él no es un espía, ni un soldado, ni un político ambicioso. Es un investigador de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Un hombre con una mirada amable y una curiosidad que el sistema aún no ha logrado apagar. Alexei trabaja en una oficina pequeña, rodeado de computadoras que hoy nos parecerían prehistóricas, máquinas llamadas electrónica 60 que apenas podían mostrar texto. Pero dentro de su cabeza el mundo es distinto. Alexei ama los rompecabezas, especialmente uno llamado pentominó, donde figuras de madera deben encajar perfectamente en una caja. Una tarde, mientras el sol se oculta tras los edificios soviéticos, Alexei tiene una idea que cambiará el mundo. Se pregunta, ¿qué pasaría si estas piezas cayeran del cielo? ¿Qué pasaría si al completar una línea, esa línea desapareciera para darte un respiro? No tiene gráficos, no tiene sonidos, solo usa letras y paréntesis en una pantalla oscura para dar forma a los bloques. Pero en el momento en que presiona play por primera vez, algo mágico ocurre. Alexei se olvida del frío, se olvida de la vigilancia, se olvida de que no ha cenado. Se queda atrapado, se siente extrañamente bien ver cómo el caos se ordena, cómo las piezas se encajan. Es una droga digital pura. Él no lo sabe aún, pero acaba de crear el videojuego más adictivo de la historia. Lo bautiza mezclando la palabra tetra y tenis. Así nace Tetris. Pero aquí es donde empieza la verdadera tensión. En la Unión Soviética la propiedad privada no existe. Si inventas algo no es tuyo, es del Estado. Alexei comparte su creación con sus amigos y colegas, y en cuestión de semanas, el juego se propaga como un fuego incontrolable. La gente deja de trabajar para jugar Tetris. Los jefes de oficina tienen que borrar el juego porque la productividad se desploma. La emoción de Alexei es inmensa. Ha creado algo que hace feliz a la gente, en un lugar donde la felicidad escasea. Pero esa misma emoción pronto se convierte en un nudo en el estómago. El éxito de Tetris ha cruzado la frontera y ha llegado a oídos de hombres con trajes caros y ambiciones oscuras en Occidente. Un vendedor de software llamado Robert Stein ve el juego en Hungría y se queda hipnotizado. Ve dólares donde Alexei solo ve piezas. Stein decide que tiene que comprar los derechos. Pero hay un problema. ¿A quién le pides permiso en un país donde nadie es dueño de nada? Alexei está atrapado en el medio. Por un lado, su creación está a punto de explotar a nivel mundial. Por el otro, vive bajo un régimen que podría castigarlo simplemente por hablar con un extranjero. El juego que nació para dar orden al caos está a punto de desatar un caos internacional. Pondrá su vida y su invento en un peligro que nunca imaginó. Mientras Alexei Pasitnov sigue programando en su pequeña oficina moscovita, sin un solo rublo extra en su bolsillo por su creación, al otro lado del mundo el motor del capitalismo ruge con fuerza. Robert Stein, el astuto negociador de una empresa llamada Andromeda Software, ha visto el futuro en esa pantalla de fósforo verde. Sabe que Tetris no es solo un juego, es una mina de oro. Pero Stein comete un error fatal, un error nacido de la arrogancia de quien cree que puede dominarlo todo. Envía un telex a Moscú, no a una persona, sino a una entidad llamada el ORG, la organización estatal soviética que controla todas las exportaciones de software y hardware. Stein les dice que quiere los derechos, pero sin esperar una respuesta formal, sin una firma en un papel, sin un contrato real, comete la locura de su vida. Empieza a vender los derechos de Tetris a gigantes como Mirrorsoft en Inglaterra y Spectrum Holobyte en Estados Unidos. Imagina la tensión. En las tiendas de Londres y Nueva York, las cajas de Tetris empiezan a aparecer con imágenes de la Plaza Roja y música folclórica rusa. El mundo está fascinado. Es el primer software que logra saltar el muro de Berlín. Pero hay un secreto oscuro y aterrador detrás de esas cajas. Técnicamente son ilegales. Nadie tiene el permiso real del gobierno soviético. Mientras tanto, en Moscú, los burócratas de El Org finalmente despiertan. Reciben los mensajes de Stein y se dan cuenta de que hay extranjeros ganando millones con un invento que le pertenece al Estado soviético. La indignación hierve en las oficinas del Kremlin. Sienten que los están robando en su propia cara. Es aquí donde entra un personaje que parece sacado de una película de suspenso, Nikolai Belikov. Él es el negociador jefe de El Org, un hombre de mente fría, entrenado en la dureza del sistema soviético. Belikov mira los contratos confusos de Stein y se da cuenta de que tiene el sartén por el mango.
Stein está desesperado porque ya ha vendido lo que no posee y si no consigue el contrato real, las demandas lo destruirán. Si te va gustando el video hasta ahora, por favor dale al botón de suscribirse o seguir, eso me ayuda muchísimo. Continuemos. Pero el drama escala a un nivel superior. Aparece en escena un titán, Hank Rogers. Hank es un visionario, un hombre apasionado que vive en Japón y que descubre Tetris en una feria en Las Vegas. Se queda tan enganchado que pasa horas jugando sin pestañear. Él sabe que Nintendo está a punto de lanzar una consola secreta llamada Game Boy y necesita el juego perfecto para acompañarla. Hank decide arriesgarlo todo, hipoteca su casa, pide préstamos que no sabe si podrá pagar y viaja a Moscú. Pero atención, viaja con una visa de turista, sin invitación oficial, lo cual en la Unión Soviética de 1989 es extremadamente peligroso. Podría terminar en una celda por espionaje industrial en cualquier momento. El ambiente en Moscú es eléctrico. En el mismo edificio, en habitaciones diferentes, están Stein, el hombre que mintió, agentes de la poderosa Mirrorsoft, apoyados por un magnate de los medios amigo de Mikhail Gorbachev, y el solitario Hank Rogers. Ninguno sabe que el otro está ahí. Belikov los hace esperar, los interroga, juega con sus nervios. Es un ajedrez psicológico donde el premio es la joya de la corona tecnológica. Y en medio de este nido de tiburones, Alexei Pashitnov mira desde la distancia cómo su hijo, su pequeño rompecabezas, está siendo despedazado por hombres que solo ven números. La rabia empieza a crecer. ¿Cómo es posible que el creador sea el único que no tiene voz ni voto? La incertidumbre es total. Hank Rogers está a punto de entrar a una reunión que definirá su futuro. O sale de allí como el hombre que salvó a Nintendo, o sale escoltado por la policía hacia un destino incierto. Imagina la tensión en los pasillos de Elorg. El aire está viciado por el humo de los cigarrillos y el olor a papel viejo. En una oficina, Robert Stein suda frío. En otra, los representantes de Mirrorsoft se sienten intocables. Y en una tercera sala, el intruso, Hank Rogers, espera su turno sin saber que su vida pende de un hilo. Nikolai Belikov, el negociador soviético, entra a la sala donde está Hank. No hay sonrisas. Solo hay una pregunta punzante. ¿Por qué estás vendiendo Tetris en Japón si nosotros nunca te dimos permiso? A Hank se le detiene el corazón. Él le había comprado los derechos a Stein, creyendo que todo era legal. En ese momento, Hank se da cuenta de la magnitud del engaño. Stein le ha vendido humo. Pero en lugar de huir, Hank hace algo valiente. Dice la verdad, abre su corazón, muestra su pasión por el juego. Y lo más importante, le muestra a Belikov algo que los soviéticos no habían visto: el dinero que se están perdiendo. Belikov, impresionado por la honestidad de este extranjero que arriesgó su casa por un juego ruso, decide hacer algo inaudito. Llama al creador, a Alexei Pashitnov, para que conozca a Hank. Cuando estos dos hombres se ven por primera vez, ocurre un chispazo de humanidad en medio de la maquinaria estatal. No hablan el mismo idioma perfectamente, pero hablan el idioma de los rompecabezas. Se hacen amigos. Alexei ve en alguien que realmente ama su creación, no a un tiburón que solo quiere morder un pedazo de carne. Juntos empiezan a analizar los contratos de los demás competidores y descubren una trampa indignante. Robert Stein había redactado un contrato tan ambiguo que decía que tenía los derechos para computadoras personales. Pero en 1989, las consolas como la NES o la futura Game Boy eran un concepto nuevo. Los soviéticos, que no sabían nada de marketing occidental, habían sido engañados. Stein estaba vendiendo licencias para consolas usando un permiso que solo era para computadoras. La rabia de Belikov estalla. Siente que los capitalistas se han burlado de la madre Rusia. Es entonces cuando decide jugar su propia carta. Redacta un nuevo contrato para Stein, uno con términos legales muy complejos. Stein, desesperado por mantener su mentira y bajo una presión asfixiante, firma sin leer con cuidado la letra pequeña. Acaba de firmar su propia sentencia de muerte comercial. Sin saberlo, al firmar ese papel, Stein ha aceptado una definición de computadora tan estricta que le quita automáticamente todos los derechos sobre las consolas. Pero la guerra no ha terminado. Robert Maxwell, el magnate dueño de Mirrorsoft, se entera de que un pequeño comerciante llamado Hank Rogers le está robando el negocio en Moscú. Maxwell entra en cólera, no está acostumbrado a perder. Utiliza sus conexiones al más alto nivel y envía un mensaje directo al mismísimo Mikhail Gorbachev, el líder de la Unión Soviética. El mensaje es una amenaza velada: ayúdeme con el asunto de Tetris o las relaciones entre nuestras naciones podrían enfriarse.
¿Te lo puedes creer? El destino de un juego de piezas que caen del cielo se ha convertido en un asunto de estado. Una pelea de titanes donde la justicia parece ser lo último que importa. Hank Rogers está a punto de conseguir el contrato de su vida para Nintendo, pero el hombre más poderoso de los medios está moviendo los hilos para aplastarlo. La incertidumbre es insoportable. Hank está solo en un hotel de Moscú, sabiendo que el KGB podría tocar su puerta en cualquier momento. El alivio de haber encontrado a Alexei se transforma en el miedo más puro. ¿Logrará la verdad vencer al poder absoluto del dinero y la política? El ambiente en Moscú se ha vuelto irrespirable. Hank Rogers está jugando el juego más peligroso de su vida. Por un lado, tiene la amistad de Alexei Pashitnov, el genio humilde que solo quiere que su juego sea visto por el mundo. Por otro, tiene a la sombra del KGB y al poder de Robert Maxwell pisándole los talones. Pero Hank tiene un as bajo la manga, algo que nadie en la Unión Soviética ha visto jamás. Saca de su maletín un prototipo gris tosco con una pantalla verde amarillenta, la Game Boy. Los oficiales soviéticos se quedan con la boca abierta. Nunca han visto una computadora que quepa en la palma de la mano. Hank les dice con una convicción que eriza la piel: si me dan los derechos para consolas portátiles, pondré un Tetris en las manos de cada niño y adulto del planeta. Nikolai Belikov, el negociador de Elork, ve la oportunidad de oro, pero sabe que Maxwell y su hijo, Kevin, están moviendo influencias con el gobierno para aplastarlo. La tensión llega a un punto de ruptura cuando Robert Stein, el primer intermediario, entra de nuevo en escena. Belikov, con una frialdad magistral, le muestra el contrato que Stein firmó anteriormente. Usted aceptó que solo tenía derechos para computadoras personales, dice Belikov con una sonrisa gélida. Esto no es una computadora personal. Stein se pone pálido. Se da cuenta de que ha sido superado en su propio juego de engaños. Los soviéticos le quitan los derechos de las consolas en su cara. Es un momento de justicia poética que te hace querer aplaudir. El hombre que intentó robarle al creador y al Estado ahora se queda con las manos vacías. Pero la alegría dura poco. El imperio Maxwell no se rinde. Robert Maxwell, el magnate, envía un mensaje furioso directamente a las oficinas de Mikhail Gorbachev. La presión política es tan fuerte que Belikov empieza a temer por su puesto y quizás por su libertad. Los superiores de Elork reciben órdenes de detener cualquier trato con los americanos y japoneses. Hank Rogers siente el abismo bajo sus pies. Ha invertido el dinero de su familia, ha puesto su honor en juego. Y ahora, por una llamada telefónica de un multimillonario, todo parece desmoronarse. La indignación es total. ¿Cómo puede un hombre con tanto dinero detener el progreso de algo tan puro como un juego solo por avaricia? En un acto de desesperación y valentía, Hank se reúne por última vez con Alexei. Se dan cuenta de que el sistema los está devorando a ambos. Alexei, arriesgando su propia seguridad en un país donde hablar de más te puede hacer desaparecer, ayuda a Hank a navegar la burocracia. Se vuelven hermanos de armas contra el sistema. Finalmente, contra todo pronóstico, Hank logra que los soviéticos firmen. Tiene el papel, tiene los derechos mundiales para la Game Boy, pero sabe que no está a salvo hasta que cruce la frontera. Sale corriendo hacia el aeropuerto de Moscú, con el contrato pegado al pecho, sintiendo que cada sombra es un agente del KGB enviado para detenerlo. Mientras el avión despega, Hank mira por la ventana y ve el gris de Moscú alejarse. Siente un alivio que le quita el aliento. Pero hay una sombra de tristeza. Ha dejado atrás a Alexei. El creador se queda en su oficina gris, sin haber recibido un solo centavo, mientras su juego está a punto de conquistar el planeta Tierra. La injusticia le es un nudo en la garganta. El mundo tendrá Tetris, pero el hombre que lo dio a luz sigue siendo un prisionero de su propia realidad. Lo que Hank no sabe es que la batalla final no será en Moscú, sino en los tribunales de Estados Unidos, donde Nintendo y Atari se verán las caras en una lucha legal que decidirá quién domina la industria de los videojuegos de la época. El avión aterriza. Hank Rogers respira el aire de la libertad, pero la guerra no ha terminado, se ha transformado. En los Estados Unidos, el gigante Atari ya ha fabricado cientos de miles de cartuchos de Tetris, convencidos de que ellos tienen la razón. El choque es inevitable. Se ven las caras en un tribunal de San Francisco. Es David contra Goliat, una pequeña empresa y un contrato soviético contra un imperio establecido. Pero entonces ocurre el momento que te hará saltar del asiento. El juez revisa los papeles. Mira la letra pequeña que Nikolai Belikov obligó a firmar a Robert Stein en aquella fría oficina de Moscú. La trampa legal funciona. El juez dictamina que Atari no tiene derechos. En un solo día, Atari tiene que retirar millones de juegos del mercado y enterrarlos, mientras Nintendo lanza la Game Boy con Tetris incluido.
El éxito es una explosión nuclear de alegría. El mundo entero se obsesiona. Desde niños en los suburbios hasta empresarios en aviones, todos están moviendo piezas. Se venden 35 millones de copias. Es el nacimiento de una leyenda. Pero mientras el dinero fluye como un río hacia las arcas de las grandes corporaciones, ¿qué pasa con el hombre que lo empezó todo? Aquí es donde la indignación te quema por dentro. Pasan los años, 1990, 1991. La Unión Soviética se desmorona, el muro cae, pero Alexei Pasitnov sigue siendo pobre. Vive en un apartamento pequeño, viendo cómo su juego genera miles de millones de dólares mientras él apenas tiene para lo básico. El Estado se quedó con todo. El creador fue olvidado por el sistema que juró protegerlo. Pero Hank Rogers no es como los demás. Hank no olvidó al hombre que le dio su mano en la oscuridad de Moscú. En 1991, Hank hace algo que nadie suele hacer. Toma un teléfono, llama a Alexei y le dice: amigo, sal de ahí, ven a Estados Unidos. Alexei, aterriza en una tierra nueva, con miedo, pero con esperanza. Y aquí llega el momento que te devolverá la fe en la humanidad. En 1996, los derechos originales finalmente expiran. Hank Rogers, en lugar de intentar quedarse con ellos, funda junto a Alexei The Tetris Company. Después de 10 largos años de injusticia, de ver a otros enriquecerse con su sudor, Alexei Pasitnov finalmente comienza a recibir los cheques por su invento. Por primera vez, el creador es el dueño de su creación. Hoy, cuando ves a Alexei, no ves a un hombre amargado por los años de robo. Ves a un hombre con una sonrisa eterna. Alguien que sobrevivió a la maquinaria más fría del mundo gracias a su ingenio y a la lealtad de un amigo de verdad. La historia de Tetris no es solo la historia de unos cuadraditos cayendo. Es la prueba de que el talento y la integridad siempre encuentran una forma de encajar. Como la pieza perfecta que llega justo a tiempo para salvar la partida. Esta es la historia de cómo un sueño nacido en el gris de la opresión terminó llenando de color el mundo entero. Porque al final, no importa qué tan difícil parezca el rompecabezas de la vida, siempre hay una forma de hacer que las piezas encajen. Si te ha gustado el video, por favor dale al botón de suscribirse o seguir. Eso me ayuda muchísimo. Hasta la próxima.